El día de hoy les hablaré sobre el papel que jugó la música litúrgica al inicio de la Edad Media, y también cómo era definida. Curiosamente, parte de esas ideas han prevalecido hasta hoy en día. Quédate a ver el video y descubre cuáles son. ¿Qué onda, gente? Yo soy Mike Plant y sean bienvenidos a su canal de lecciones y cultura musical. Para comenzar a hablar sobre la visión que se tenía sobre la música, hay que remontarnos al año 131, cuando Constantino otorgó igualdad de derechos a los cristianos, siendo que durante el siglo IV el latín sustituyó al griego como lengua oficial de la liturgia en Roma. Cada vez eran más conversos y por lo tanto más riquezas para la iglesia, comenzando a obtener poder. Posteriormente, entre los siglos V y VII, numerosos papas se ocuparon de revisar la liturgia y la música. Durante esta época surgen los cantores, los cuales fueron piezas claves para la música y se ocupaban de la biblioteca y el scriptorium, además de dirigir los oficios religiosos. Ya en el siglo VIII existía en Roma una Schola Cantorum, donde cantores y maestros preparaban a niños y hombres como músicos eclesiásticos. Por otro lado estaban los padres de la iglesia, eruditos escritores cristianos que valoraban la música, dado su poder de elevar las almas hacia la contemplación de las cosas divinas. Que si lo piensan bien, es una creencia que incluso hoy en día se sigue teniendo sobre la música. Estos padres de la iglesia también mantenían el pensamiento griego de que la música podía influir para bien o para mal en el carácter de quienes la escuchaban. Sin embargo, para ellos el único objetivo de la música era servir a la religión, siendo la que posee texto bíblico la única en hacerlo bien, por lo que descartaban a la música instrumental. Aunque se vieron con algunos problemas, puesto que en el Antiguo Testamento nombran bastante al salterio, el arpa, el órgano y algunos instrumentos más. Pero para esto, se sacaron de la manga las alegorías como la lengua es el salterio del Señor, por el arpa debemos entender la boca, y cosas así. Por otro lado, los cantos elaborados, los grandes coros, los instrumentos y la danza también lo tomaban como pagano. Incluso hubo algunos dentro de la iglesia que consideraban a cualquier manifestación de arte y cultura como enemigo de la religión. Para el año 387, San Agustín empezó a escribir un tratado sobre la música, del que terminó en 6 libros. Estos tratan sobre lo que es la música, principios de métrica y ritmo, así como de la psicología, ética y estética de la música y el ritmo. Por otro lado, en el siglo VI tenemos a Severino Boecio, quien fue la autoridad en música más reverenciada durante la Edad Media. En su tratado de 5 libros, De Institutione Musica, establece a la música como una ciencia igual de importante que las disciplinas matemáticas. De hecho, asegura que la música es una ciencia de números, siendo que las razones o relaciones matemáticas determinaban los intervalos en la melodía, las consonancias, la composición de escalas y la afinación de instrumentos y voces. Este dividía la música en 3 clases: la música mundana o cósmica, la cual tiene que ver con el orden numérico y ordenado de los movimientos de los planetas, las estaciones y los elementos; la música humana, que rige la unión del cuerpo y el alma y sus partes; y la música instrumentalis, es decir, la música producida por instrumentos, incluida la voz humana. Personalmente creo que veía a la música como un tipo de esencia divina o universal, siendo que la música instrumentalis era aquella producida de manera consciente por los humanos, es la música tal y como la conocemos hoy en día. Boecio era de los que afirmaban que la música influía sobre el carácter y la moralidad, dándole un lugar bastante importante en la educación de los jóvenes y como introducción a estudios filosóficos avanzados. Además, para él la música era la habilidad de examinar cuidadosamente la diversidad de sonidos agudos y graves por medio de la razón y de los sentidos, por lo que un músico de verdad posee la facultad de juzgar, según la especulación o la razón apropiada y adecuada a la música en lo relativo a modos y ritmos, las clases de melodía y mezclas de todas las cosas pertenecientes a la materia. Es decir, ni importaba si eras instrumentista, cantor o componías por instinto. Si no interpretabas la música de una manera filosófica, crítica, analítica, si no ibas más allá de tocar, cantar o componer por el simple placer de hacerlo, no eras un músico según Boecio. Bastante interesante este punto, ya que es un pensamiento que de cierta manera sigue influenciando el tipo de educación musical que recibe uno al estudiar música de manera profesional, donde además de aprender a dominar un instrumento, también se enfocan en enseñar a interpretar la música a través de un análisis armónico, de forma, contrapuntístico y de estilo a través del contexto histórico. Pues bien, antes de despedirme me gustaría preguntarles,
¿Qué opinan ustedes sobre lo que decía Boesio? ¿Un verdadero músico es aquel que simplemente toca, o para hacerlo debe ir más allá analizando la música que se hace, dentro de los conocimientos que se tengan, para darle un sentido más filosófico o trascendental? Coméntenlo en la caja de comentarios, que me encantaría leer sus respuestas. Además, recuerda seguirme por mis redes sociales, por mi canal de pianista, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema de curiosidades sobre música del cual te gustaría que hablara, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta el final y que la música te acompañe.